Mira, Spin es un modelo, una metodología de ventas creada por Neil Rackham hace muchos años, que está enfocado a generar preguntas de valor para que el vendedor obtenga la información necesaria, suficiente y demás por parte del cliente. Entonces, Spin, concretando, es una metodología de persuasión basada en hacer preguntas con un orden específico para obtener información del cliente que te ayuden a generar tu propuesta de valor y ponérsela en la mesa al cliente. El día de hoy tenemos como invitado a un vendedor experto en el sector y le voy a pasar la palabra en un momento a Paco para que nos platique un poquito más, Francisco Ruiz. Pero antes de eso, entender quién es y qué es lo que hace Paco, además de ser un coach certificado por la Universidad Iberoamericana, que además, Paco, no te he dicho, pero yo estudié ahí. No me gradué de ahí, pero estudié ahí un ratito. Esa es otra historia. Cuenta con más de 5 años de experiencia en áreas comerciales y de desarrollo humano. Y algo por lo que pues me animé a invitar a Paco a platicar aquí esta tarde es por un tema en específico en el que él es especialista, que es Spin Selling de Neil Rackham. Si sabes quién es Neil Rackham, si sabes qué es Spin Selling, quédate porque eso te va a encantar y vamos a poder reforzarlo. Pero si no tienes idea todavía de cuál es esa metodología y de qué es esto, pues estate listo para tomar notas, poner atención, porque te va a ayudar a que tomes acción de inmediato en tu próxima venta. Así que vamos a profundizar un poquito más sobre eso. Bienvenido, Paco, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Isra, encantado. Y yo no estudié la certificación, la hice en la Ibero, la carrera no, pero toda mi educación primaria y secundaria la hice con los jesuitas, entonces ahí conectamos desde el espíritu jesuita. Algo parecido, ¿no? Está bien. Exacto. Buenísimo, Paco, pues cuéntanos, o sea, al final un poquito más sobre lo que ya haces tú, que aquí estamos por eso, pero ¿qué te trajo a las ventas? ¿Qué te trajo a las ventas? ¿Qué te trajo a crear Plenia? ¿Qué es Plenia? Si quieres explicarnos un poquito más de eso. Sí, primero, ¿qué es Plenia? ¿Por qué creo Plenia, Isra? Porque estoy convencido que la mayoría de nosotros vamos en el camino a un muy bajo potencial, que tenemos mucho más por dar de lo que nosotros mismos vemos y creemos. Entonces, después de estar más o menos 15 años en temas de desarrollo, trabajando para algunas firmas, creé Plenia con el objetivo de trabajar justo en la conciencia. Cuando la gente se da cuenta del nivel que tiene de dominio sobre alguna competencia, sobre alguna habilidad, es mucho más fácil que evolucione. Entonces, Plenia, la misión de Plenia es buscar que la gente dé su máximo potencial, ¿no? Libere su máximo potencial. Entonces, por eso arranqué con Plenia y hoy vemos tanto procesos de coaching, procesos formativos y experiencias de integración y eso es Plenia, ¿no? Tenemos 10 años ya formados. ¿Qué me trajo a las ventas, Isra? Creo que como la mayoría de los vendedores, las coincidencias. Difícilmente me he encontrado gente que de inicio diga, sí los hay, pero sí, yo me quería dedicar a las ventas y todo lo hice para dedicarme a las ventas y lo que estudié fue para las ventas. Yo trabajaba para los que se acuerden de mi generación, había un grupo financiero que se llamaba Grupo Abaco y yo estaba en la división de motriz, estaba en Ava Motriz en la parte de autos y yo estaba en el área de cobranza y era espantoso. Es espantoso ir a cobrar a la gente, a los dealers y demás. Y entonces me llamaron de una empresa que se llamaba también Avantel y me llamaron para el área de ventas. Entonces, de verdad, ahí dije, con tal de salirme de estarle cobrando a la gente y estar viendo malos... No se hace ninguna relación. En la cobranza no se hace ninguna relación. Claro, se hacen enemistades, ¿no? Exacto. Entonces empecé ahí en Avantel, en León, Guanajuato, y ahí empecé en las ventas.
sin saber absolutamente nada, simplemente con el deseo de salirme de donde no estaba a gusto y una vez que empecé a vender, dije, esto es lo mío. Amo profundamente los procesos comerciales. Entonces, eso me trajo ya desde ahí, te estoy hablando de 1997 más o menos. Desde aquel entonces empezamos en esta labor de ventas, Isra. Que a lo mejor ahí fue donde empezó tu evolución personal, ¿no? Desde ahí empezó Plenia sin saber lo que es. Estaba en un lugar que no me gustaba, donde no me sentía cómodo y ahora estoy en este lugar donde creo que me siento mejor y empezaste a tú desarrollarte de otra manera y se fue ajustando todo, ¿no? O sea, empezó a mejorar tu vida, me imagino, personal, profesionalmente. Sí, en todos los sentidos, porque estaba en un lugar donde me sentía a gusto, donde me sentía cómodo, donde Claro. no cómodo de confort, sino donde podía dar, donde podía justo para que tú liberes tu potencial. Una cosa es que estés convencido, otra cosa es que el escenario donde estás sea el propicio para liberar ese potencial, ¿no? Entonces, el haber llegado en ese momento a Avantel, que también tuve unos jefes líderes extraordinarios en Avantel. Entonces, sí, ahí se desarrolló y ahí empezó, tendría en ese entonces 23, 24 años. Entonces, ahí empezó todo. Empezó bien, joven, perfecto. Y entonces, yéndonos un poquito más hacia cuando empiezas a enseñarle a la gente a vender, ¿qué es lo que te llevó a la metodología SPIN? Vámonos directo a la metodología SPIN porque hay muchísimo que abarcar ahí. Si quieres, primero, ¿qué es SPIN, Paco? Mira, SPIN es un modelo, una metodología de ventas creada por Neil Rackham hace muchos años, que está enfocado a generar preguntas de valor para que el vendedor obtenga la información necesaria, suficiente y demás por parte del cliente. Es persuadir al cliente que aquí el método SPIN es un modelo, una metodología de persuasión. Y aquí me gustaría empezar con persuasión. Es muy diferente a manipular. A manipular. Es muy diferente a manipular, ¿no? Porque en la persuasión, desde este modelo, no utilizas información dada por ti. Toda la información que utilizas es información que te dio el cliente. Es la diferencia a manipular, que en la manipulación sí viene un juego de palabras, de información que no está, que es supuesto, y entonces SPIN utiliza toda la información, sacar preguntas, hacer preguntas para obtener toda la información del cliente, para que al final esa información que te dé el cliente te haga generar una propuesta de valor, te haga minimizar objeciones y te haga mucho más eficiente tu proceso de ventas. Que sepas, que se tenga claro mucho más rápido si ahí va a haber un proceso, un cierre comercial o no lo va a haber, ¿no? Entonces, claro. SPIN, concretando, es una metodología de persuasión basada en hacer preguntas con un orden específico para obtener información del cliente que te ayuden a generar tu propuesta de valor y ponérsela en la mesa al cliente. Okay. Y acabas de decir algo muy valioso, que es de lo que hablamos aquí también mucho, que es hacer preguntas, pero luego hay vendedores que salen a hacer preguntas, ¿no? Es que tenía que hacer preguntas y pues ahí van rebotando y se les ocurre una y la agregan y otra. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber hacer buenas preguntas, no solo preguntas, y tener una estructura, ¿no? Un principio y un final? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar SPIN y luego decir, quiero saber más, quiero especializarme en esta metodología? Sí, ¿qué me llevó a SPIN? Dos cosas, en concreto dos cosas, Isra. Uno, que hablaba, tiene muy claro el concepto de cuando el cliente está en una necesidad implícita y cuando está en una necesidad explícita. Y te ayuda a identificar cuándo es el momento propicio para que tú hagas tus preguntas de cierre. Y la mayoría de los vendedores, en este camino que llevo, más el estudio que hizo Neil Rackham, hacemos las preguntas de cierre en los momentos que no son propicios.
Entonces, eso, identificar el tipo de necesidad que tiene el cliente, no hacer preguntas de cierre hasta cuando ya haya expresado su necesidad y el deseo de solución. Y eso es uno. Y el otro que me llevó a Spin Sales es que es una metodología embudo, Isra. Es muy sencillo porque abarcas de lo general a lo particular. Empiezas con preguntas muy abiertas para ir conociendo mucho más del cliente y donde tú identifiques que hay un dolor, que hay una necesidad. Entonces ahí empezar a cerrar el embudo y hacer las preguntas que tengan que ver con eso. Obviamente necesitas empezar, o lo ideal es que empieces con muchas preguntas y en cuanto identifiques esa insatisfacción, ese dolor, ahí te claves y ahí se cierra el embudo. Entonces, la metodología la verdad es que tiene poco pierde en sentido de no hago mi oferta de cierre hasta que el cliente está consciente y cómo llevo el orden de mis preguntas para ir a lo específico. Breve pausa para pedir que te suscribas. Te tomará un par de segundos si es que aún no lo has hecho. Tus comentarios los leo todos y eso me va a permitir también seguir creciendo y poder invitar a más invitados de valor para poder generar más contenido valioso que te permita seguir vendiendo. Así que te invito a suscribirte y continuamos con el episodio. Acabas de decir algo muy importante, Paco, que es dos tipos de preguntas, ¿no? Que ahí ya divides todo, porque las preguntas es hacer preguntas y entonces la gente sabe, oye, hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas, pero luego están las preguntas explícitas y las preguntas implícitas. Entonces, antes de profundizar un poco más hacia qué es lo explícito y lo implícito, que es algo que me gusta hablar aquí, hay algunas personas que nos están escuchando que ya saben y sí han escuchado que tienen que hacer preguntas, pero tal vez no saben cuáles son esas primeras preguntas. Y luego por eso se detienen a hacer preguntas, porque ya intentaron y no salió nada y el prospecto se enoja. No, a mí me pasó una vez vendiendo una empresa muy grande. Cuando empecé todo este tema de hacer preguntas, me empecé a animar y hubo un punto que me dijo, oye, ya son muchas preguntas, Israel, platícanos un poquito más, ¿no? Entonces me quedé en las de situación un ratote, ¿cierto? Entonces ahorita vamos para allá, pero ¿cuáles son 2, 3 preguntas con las que, por ejemplo, tú siempre empiezas o recomiendas empezar para abrir esa conversación y empezar a cerrar el embudo poco a poco? Bueno, las primeras preguntas, que son estas de situación, que es la S de las siglas de SPIN, tiene que ver con conocer la realidad presente y futura. Para hacer una pregunta, Isra, esto es bien interesante, porque déjame traer un poquito al contexto, Isra. Claro, por favor. Que por idiosincrasia nos da mucho miedo hacer preguntas, con tal de no molestar, y vamos suavizando, y seguramente te ha tocado 20,000 veces que te preguntan algo muy suave para ver si de milagro le contestas lo que él está esperando que le contestes. Y el método SPIN es muy efectivo. Te voy a preguntar lo que quiero saber. Entonces, justo hay que diseñar las preguntas para saber qué es lo que quieres obtener de información. Entonces, las preguntas de situación te llevan justo, ¿qué preguntas puedo hacer para conocer la realidad presente y futura del cliente? Es decir, ¿dónde está hoy? Obviamente, estas preguntas tienen que ver con tu producto, ¿no? Con la solución que tú vas a dar. No voy a llegar, ¿cómo está tu tema de logística?, cuando yo lo que vendo son seguros de vida, ¿no? Es conocer esa realidad y, por ejemplo, preguntas como, ¿cuáles son los principales? Pon tú que vendes un tipo de protección de seguros de daños, una cosa así. ¿Cuáles son los retos principales que hoy tienes en tu empresa en temas de seguridad, ¿no? Y entonces es una pregunta abierta que te va a empezar a dar información. Puedes hacer la cantidad de preguntas, Isra, que sean necesarias. Sugiero no pasar para que no parezca interrogatorio de la PGR, pero yo creo que unas 4 o 5 inclusive está buena. La clave es que tú sepas dónde puede haber dolor de acuerdo a tu producto. Y otra recomendación, cuando llegas a las primeras preguntas, no hablo de producto. Algo que tenemos los vendedores es que nos ganan las ansias de hablar de nuestro producto, ¿no? Y queremos llegar y mire lo que le vengo ofreciendo, lo que le vengo vendiendo como vendedor del metro. Entonces
callarnos y hacer esas preguntas, callarnos sobre nuestro producto y hacer esas preguntas. Preguntas de situación generalmente van a ser abiertas, generalmente van en tiempo presente o futuro, porque quieres conocer su realidad presente y futura, y van en un contexto neutral, es decir, ni positivo ni negativo, es un escenario neutral para que tú empieces a captar información del cliente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, esto de los retos es una pregunta estratégica clave casi de cualquier entrevista, porque te va a empezar a decir, si yo te hablo de cuáles son mis retos, generalmente te voy a decir algo que me está costando trabajo solucionar, ¿no? Entonces ahí ya una vez que yo tenga cuál es ese principal reto que tiene, entonces ya me empiezo a cambiar de fase. Pero preguntas de situación, queremos conocer el contexto del cliente, la realidad presente y futura, preguntas mayormente abiertas para que te den mucha información y en un contexto a presente y futuro, ¿no? Sí, justo, ¿no? 3, 4. Hay que ganarse también el derecho a hacer preguntas, ¿no? También no es nada más llegar a hacer preguntas porque tengo que hacerlas, sino generar esa confianza y de hacerle saber, oye, Paco, gracias por que logramos esta sesión, qué gusto. Si me permites, quiero entender dónde estás parado hoy, quiero entender un poquito más tu situación para que confirmemos si en verdad te puedo ayudar. A veces puedes pedir permiso, te puedo hacer unas preguntas, ¿no? Pero sí, a veces también no es necesario. Y ya, empiezas con las preguntas. Para mí lo que me pasó en ese momento, hace ya unos años, fue que me quedé mucho en situación, llevamos 10 minutos, que ya es mucho, y no avanzaba. Entonces el prospecto se empieza a desesperar, ¿cierto? Como, oye, lo que sigue, por favor, o sea, agendamos 30 minutos y tú sigues con tus preguntas. Entonces pasar por situación, rápido, 3, 4 preguntas abiertas, y eso son preguntas explícitas, ¿cierto? Que es lo que el prospecto puede explicar. Platícanos un poquito más de qué es explícito. Y ahorita avanzamos a la P, a la I, a la N y cómo se van volviendo implícitas. Sí, mira, en el método SPIN, Isra, el implícito y explícito lo llevan a la necesidad, no tanto a la pregunta. O sea, es decir, yo en cierto punto puedo ir manejando preguntas implícitas o explícitas y eso no tiene tanto impacto en la entrevista. Donde tiene mucho impacto es en la necesidad, si la necesidad es implícita o es explícita. Hoy te puedo decir, por ejemplo, Isra, que yo no tengo un seguro, para seguir con esto de los seguros, que yo no tengo un seguro de vida. Y entonces podré decir, no, Paco, entonces ya tienes una necesidad y como no tienes seguro de vida, ¡trum! Y aquí viene mi portafolio y la solución y el mejor seguro de vida, Yo te dije que no tengo, en ningún momento te dije que ahí cambia lo explícito, en ningún momento te dije que lo quiero solucionar. Pero los vendedores otra vez nos ganan las ansias de novillero y en cuanto vemos ese huequito, ¡pum!, vamos con nuestra solución. Y no, el cliente no está listo. Otro de los beneficios voy a ir mezclando porque a veces me acuerdo cosas, voy y regreso. Adelante. Dale. Pero una de las cosas que ayuda el método SPIN es que vayan acompasados cliente y vendedor. A veces el vendedor ya está queriendo cerrar la venta y el cliente está frío, necesita más y tú ya con preguntas de cierre. O a veces el cliente casi ya te gritó que lo quiere y tú sigues con tu proceso de entrevista o tal, ¿no? Entonces, Spin Sales te ayuda a acompasar, que vayamos contestando lo justo. Entonces, te lleva a esa necesidad implícita y explícita. Si yo te digo, no tengo un seguro de vida, es una necesidad implícita, porque no he expresado, la gran diferencia es expresar mi deseo de solución. Si yo te digo, no tengo seguro de vida y me urge tener uno porque ando en motocicleta todos los días, eso es una necesidad explícita. Entonces, cuando ya el cliente expresa su deseo de solución, que es la clave, ahí es una necesidad ya explícita. O sea, lo que queremos es pasarlo de lo implícito al explícito, porque yo te puedo decir, oye, Paco, es que yo tengo problemas de venta, mis vendedores no están llegando a la cuota y no sé qué está pasando. Ese es lo explícito, ¿no? No sé qué está pasando. Hay problemas en la cuota, no están llegando. Y entonces tú lo que quieres es entrar a lo implícito, que implicaría que eso siga así, que no se resuelva, que las cosas
empeoren, etcétera, para darme cuenta de lo que implica y el impacto que eso puede generar y desarrolla mi necesidad para decir, ¿sabes qué? Quiero ir adelante ya, no me quiero esperar. Pero por supuesto, y eso, mira, generalmente me dicen cuáles son las preguntas más importantes o las de más peso y les digo que todas, ¿no? Pero esas preguntas donde el cliente que tiene que ver, son preguntas de un efecto negativo. Si yo hoy te digo que no tengo seguro de vida y tú me ofreces la solución, me va a salir, puede ser que yo perciba que la solución a mi problema es más caro que el mismo problema. Cuando empiezas tú, Isra, a preguntarme, oye Paco, ¿y en qué te afecta que hoy no tengas seguro de vida y andes en la moto? No, pues Isra, me pongo en riesgo, tal, y que si me caigo y me va a salir carísimo el hospital o tal. No, ¿y en qué te afectaría que hoy no tengas ese seguro en cuestión de los gastos médicos que vas a tener que pagar en el hospital? Pues que le voy a meter, que le voy a sangrar el ahorro, o a lo mejor no tengo y a lo mejor tengo que vender mi coche, o a lo mejor tengo que tal. Y entonces cuando hacemos esas preguntas, Isra, ponemos al cliente en un sentido de alerta, porque algo que quiero resaltar es que el cliente no siempre está consciente de su necesidad, ni del impacto que conlleva no resolver esa necesidad. Entonces, ¿cuál es mi rol como vendedor? Hacerle consciente el impacto que tiene no solucionar esa necesidad, para que entonces el costo de la solución diga, me va a costar 13,000 pesos el seguro, pero va a ser que me ahorre 350,000 y va a ser que me ahorre desfalcar a mi familia o pegarle al ahorro o tal. Entonces la balanza, Isra, es, por supuesto, te pago 13 y te pago 15 y te pago 17, claro, con tal de no dañar esto. Pero a veces no está consciente el cliente. Nosotros creemos que sí, porque obviamente nosotros somos el que conoce nuestro producto y ya sabemos todo lo que impacta no tenerlo, pero el cliente no. Y damos por hecho que el cliente sí. Es más, a veces decimos, este cliente tan güey, hombre, ¿cómo no se da cuenta? Pues no se da cuenta. Como tú no te das cuenta de otras cosas, él no se da cuenta de esas. Claro. Entonces, esas preguntas, que es la siguiente fase, que tiene que ver con la problemática, es identificar que hay una necesidad y luego, a través de preguntas donde podamos, como la que te hice ahorita, ¿en qué te afecta no tener un seguro de vida? ¿Cuál es el impacto que está teniendo no solucionar tus problemas de logística? En fin, nos lleva a que el cliente identifique ese costo de no solucionar esa necesidad. Entonces, en todo este proceso, Isra, el cliente sigue en una necesidad implícita. Todavía no te dice el deseo de solución. Entonces, todavía no hagas tu pregunta de cierre. Sigue llevando al cliente. Falta. Sí. Fíjate, y dime. Es lo que dices, regresando un poquito, porque seguro cuando dijiste que no tenía seguro de vida, todos los que nos escuchan que venden seguros dijeron, va a buscar a Paco, le va a vender, le voy a decir que yo soy su mejor vendedor, tal, ¿no? Claro. Pero es hacer esas preguntas de vendedor, luego quiere saltar a dar la solución, ¿no? Tengo un problema operativo aquí con mis flujos, no te preocupes, yo te voy a ayudar, tengo justo lo que necesitas, es el mejor, te va a funcionar. Ya empecé a saltar a vender y es, oye, cuéntame un poquito más, ¿no? Entonces es frenar ese impulso de vender para entender esos problemas, pero sobre todo aquí es esa parte, Paco, en donde lo importante es que el prospecto lo diga. Porque como dices, sí, no lo sabe todavía, no lo entiende y yo explicándoselo no lo voy a convencer. Más bien es esa parte persuasiva de hacerle las preguntas que ya sé que le quiero hacer para que diga lo que los dos queremos escuchar. Que le va a costar dinero, que va a meter en problemas a su familia si no invierte, que le puede tener que vender su coche y su casa para salvarse la vida porque no tiene seguro. Pero no lo había pensado, ¿no? Entonces yo haciendo 2, 3 preguntitas más, ya sé lo que me va a responder, él solito lo dice, se escucha y se va desarrollando esa necesidad. Por supuesto. Y entonces yo como cliente, obviamente cuando dijiste de las preguntas, regresando un tantito, Isra, cuando decías de las preguntas de situación, obviamente me salté todo y dimos por hecho toda la parte previa del rapport, la empatía y tal, ¿no? Claro. Pero acá tiene que ver con
Si yo te llevo a descubrir, yo vendedor, te llevo a que tu cliente descubras algo, va a sonar redundante, que no sabías respecto a tu problemática, en ese momento me engancho contigo. Yo, cliente, me engancho contigo porque ahí sí, neta, me estás ayudando. No me estás viniendo a ofrecer el mejor seguro de vida o el mejor portafolio financiero. No. Hay algo que este es un consejo para todos los vendedores, porque casi todos lo tenemos. Mira, el vendedor, los vendedores tenemos muy alto el ego, mayormente, ¿no? Y entonces, por más que digamos que el cliente es el importante, mango, la realidad es que en una entrevista, quien se cree el importante es el vendedor. Y entonces el foco del vendedor está en él, en lo que él quiere decir, como él lo quiere decir, con los argumentos que él quiere decir, con la entrevista que preparó durante 2 meses antes, con todas las características, beneficios, oferta de valor, Pero el foco está en mí, vendedor. Y dejo de lado que el importante es el de enfrente. Entonces, cuando yo bajo el ego, incremento la apertura, me intereso en ti, y el cliente, incluso me ha pasado, Isra, de repente, porque me lo han dicho ya clientes que después se convierten en una relación muy estrecha, me dicen, güey, es que no me hablabas de tu producto. Y eso me bajó la guardia, pero completamente, porque obviamente si tú vas a vender, si va el vendedor de cualquier producto, obviamente el cliente está sabiendo que le va a ir a vender, entonces la guardia mayormente está arriba. Cuando empiezas a hacer este tipo de preguntas y cuando el cliente identifica que lo importante es él y que no vienes con tu portafolio de productos, baja la guardia. Baja la guardia y te empieza a dar información. Y es más, hay un ejemplo, Isra. Mira, es un ejemplo, es el mejor y el peor ejemplo al mismo tiempo. Tiene esta dualidad. Si nos escucha algún vendedor de tiempos compartidos, la entrevista de tiempos compartidos, si alguna vez han ido, te sacan, Isra, toda la información habida y por haber. Y no te ofrecen el producto hasta el final. Al final el vendedor tiene cuánto te gastas en vacaciones, con quién viajas, cuántas veces sales, cuántas veces no, a dónde buscas, a dónde no, qué te gusta, qué no te gusta, qué le gusta a tus hijos. Sabe absolutamente todo. Lo único malo, por eso te digo, es el mejor ejemplo y el peor ejemplo, porque su último proceso de venta es malísimo. Ese sí es manipulador. La primera parte de ese proceso es persuasión, la segunda parte es manipulación. Porque entonces ya empiezan y te voy a traer a mi gerente y esta oferta se acaba ahorita y tienes 30 segundos y pásame tu tarjeta y te llevan casi al dueño del hotel y eso sí es manipulación. Pero hasta el proceso de entrevista, esa es la clave. Tienes toda la información del cliente, lo cual nos ayuda, que era de los beneficios de Spin, Isra, nos ayuda a evitar, ni siquiera manejar, a evitar objeciones. ¿Por qué? Claro. Porque yo ya sé absolutamente todo el cliente. Entonces, si le estás ofreciendo un producto, una solución, con todo el conocimiento que tienes, que no va a ser acorde a lo que tu cliente necesita, pues ahí el que tienes problemas eres tú como vendedor, no el cliente. Entonces, por eso busca evitar estas objeciones, el método Spin, porque tienes toda la información. Ya sabes qué le queda, qué no le queda, cuánto puede, cuánto no puede. Y tú no digo es que no vaya a haber ninguna objeción, porque hay objeciones reales, pero vas a tener mucha información. Entonces, pero al final no es mejor el vendedor que las acumula y al final las quiere debatir todas, que el que las va detectando desde el principio con preguntas para irse las quitando. Y obviamente al final sí, oye, no tengo todo ese dinero, no estoy listo, tal, pero ya son reales, ya no son bombas de humo, como me gusta decir, que te están aventando para que te la creas y, bueno, perfecto, hablamos en 2 meses. No, para nada, no es eso lo que está deteniendo la decisión de compra, ¿no? Entonces, justo es muy importante porque, curiosamente, Spin, ¿no? Está como muy desarrollado para ventas largas, pero también lo estamos enfocando hoy en la entrevista, ¿cierto? O sea, todo esto es en esa primera entrevista, que luego los vendedores asumen que van a tener más.
que van a una primera cita y va a haber otra y otra y otra, y al final tal vez esa fue la única, ¿no? La primera y última, y ya se quedaron con todas las dudas y andan por ahí por WhatsApp, oye, no te comenté y tal. No, perdiste la oportunidad. Era en esa primera entrevista tu estructura de hacer preguntas de desarrollo para llevar al cierre. Pero ¿sabes qué aquí, ¿sí? Ra? Perdón. Adelante. Es que el método SPIN es tan noble que lo hemos hecho en una empresa refresquera donde el prevendedor tiene 1 minuto de entrevista. 1 minuto con el tendero, con el cliente. Tiene 1 minuto. Entonces, ¿qué haces? Tus preguntas son mucho más efectivas. Y entonces, de verdad, Israel, el proceso que hicimos con ese cliente era de 1 minuto. Entonces, en 1 minuto te soltaba 3, 4 preguntas y con eso, obviamente no tiene lo robusto de un proceso más grande, pero SPIN, de las bondades que tiene SPIN es que es tan moldeable que lo puedes utilizar en una entrevista de 1 hora y media como en una entrevista de 2 minutos. Como puedes decir, acá lo que necesito son puras preguntas de problema. Acá lo que necesito son puras preguntas de situación. Entonces, tiene esa nobleza, esa nobleza de que tú lo puedes utilizar en cualquier tipo de entrevista. Claro, porque justo al principio es a lo que iba, que tú tienes la posibilidad de hacer esas preguntas en el momento para cerrar ahí, venta corta, que saco la tarjeta, yo soy el tomador de decisión, está bien, órale, te transfiero. Mientras se va alejando, no, déjame pensar lo que son estos hábitos que tenemos los humanos en la toma de decisiones, ¿no? Déjame pensar, ya tengo toda la información, la reviso y le doy una pensadita. No, me quedo ahí, ya saqué tus problemas, ya saqué lo que implica, ya me dijiste por qué lo necesitas. Ya es otro tema, manejo de objeciones, que una venta corta funciona, ¿no? Pero una venta larga no funciona decirle al de compras de una empresa que lo tiene que ver con legal y tecnología y cumplimiento, pásame la tarjeta, ¿no? Ya paga, ¿por qué no depositas de una vez? ¿Cierto? Entonces es moldeable a la parte en donde si tienes esa segunda o tercera cita, puedas también seguir haciendo preguntas dentro de la misma metodología, complementando, y si te agregaron otra persona, le haces 2, 3 preguntas a esa persona para que también te diga. Entonces, lo que importa es que los que nos escuchan es que hay una estructura y no es ir a improvisar y a preguntar lo que sea, sino hay un principio y un final, ¿cierto? Entonces, ya pasamos por situación, problema, que es la P, y luego la I, que es la I, Nacho. La I es el identificar, que el cliente identifique su dolor. La S es preguntas retomando, preguntas para conocer la realidad presente y futura del cliente. La P es para saber si esa realidad, eso que hoy está viviendo, hoy le causa algún problema. Que para mí es que te digo, todas las preguntas para mí son clave, pero son clave porque es la que te abre o te cierra una puerta. Es decir, si yo toqué la puerta con preguntas de situación para conocer, si con las preguntas de problema, que puede ser como, y esa realidad que estás viviendo hoy con tu equipo de logística, ¿te está trayendo algún problema? ¿No? Pues entonces no le sigas por ahí, hijo, por ahí no es. Claro, sí. ¿No? Puedes hacer obviamente 1, 2, 3 preguntas más para validar, para asegurarte, pero lo que hacen estas preguntas de problema, que estas son cerradas, porque lo que queremos es un sí o un no, es que tú sepas si esa realidad hoy le causa alguna insatisfacción. Entonces, es como ir tocando puertas. En esta sí, en esta me meto. Y entonces me voy a esas preguntas de identificar, para que el cliente identifique esa necesidad. Entonces, ya me di cuenta que sí tiene un problema con toda la logística, con su equipo de logística, porque no, vamos a poner que nosotros vendemos equipos de geolocalización, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen un problema? Porque no saben dónde están y porque tal. Y entonces las preguntas de I, que es que ellos identifiquen su necesidad, son un poquito lo que te decía hace rato. ¿Y en qué te afecta hoy que no tengas geolocalizados a tus unidades? ¿Y en cómo te impacta que las rutas no estén bien trazadas? Y todo esto, que es para que el cliente identifique la magnitud de esa necesidad, ¿no? Entonces ahí son preguntas también, pueden ser
mayormente abiertas, pueden ser también cerradas, pero mayormente abiertas porque otra vez queremos carnita. ¿En qué te afecta esto? ¿Cómo te impacta esto? Lo clave acá, Israel, es que sean en connotación negativa. Porque es con las preguntas que hace ratito, nomás que me fui como hilo de media, decíamos que son los que van a ayudar a generar conciencia. Vamos a tener al cliente en un estado de conciencia. Decir, ay, en la madre, o sea, no me había dado cuenta de esto. Hijo, todo lo que estoy gastando en esto, todo el riesgo que tengo, no lo había dado. Entonces, es preguntas para que el cliente identifique el impacto que tiene, no solucionar esa necesidad. Preguntas cerradas, abiertas, pueden ser cerradas, mayormente abiertas, con una connotación negativa, y tienen que ser en cualquiera de los tiempos, pasado, presente, a futuro, pero te sugiero pasado o presente, porque si yo te digo que es algo que utilizan muchos los vendedores, ¿en qué te afectaría? Güey, en el qué me afectaría es un supuesto, ¿En qué me afectaría? Déjame pensar en qué me afectaría. Chao, lo perdimos. ¿En qué te afecta hoy? Porque hoy estoy consciente. Si no me está afectando hoy, entonces no estoy consciente. Entonces, pueden ser pasado, presente y futuro. Buscaría evitar el futuro. Espero que estés disfrutando este capítulo tanto como yo lo he disfrutado, y si esto es de valor para ti y quieres escuchar a más invitados y quieres aprender más herramientas de otra gente y que esta comunidad siga creciendo, solamente tienes que ayudarme a que eso sea posible compartiéndolo con tus equipos, compañeros, líderes, conocidos, familiares, para que se siga esparciendo este conocimiento, y eso también me permitirá a mí llegar a más invitados de valor. Así que gracias por eso, gracias por seguir escuchando y continuamos con el episodio. Sí, que también justo es que es muy interesante porque si ya lo estamos aterrizando un poco a que los que no hacen preguntas o no sabían hacer preguntas se dan cuenta que la verdad es que las preguntas tienen toda una ciencia, y las preguntas abiertas desarrollan y las cerradas me confirman, ¿no? Sí o no. ¿Tú eres el único que toma la decisión en esta empresa? Sí. Ok, ya, perfecto, ¿no? Esto te va a seguir afectando si sigues así, sí. Pero pasado, presente y futuro, ¿no? ¿Cómo vas los últimos meses? ¿Qué ha pasado con eso? Pero también a mí me gustaría agregar como, ok, ese dolorcito que traes, ¿por qué? ¿Qué te motivó a estar aquí? ¿No? Tal. Pues es que llevamos unos meses con esto, no lo logramos. ¿Y qué te está afectando hoy de esta manera? Oye, ¿ya pensaste qué pasaría si en 3, 4 meses sigues igual? Y hay quien lo tiene muy claro y dice, no podríamos, si quebramos, si estamos en problemas, etcétera. Pero hay quien te dice, no lo había ni pensado, no lo quiero pensar, yo no pienso negativamente, ¿no? Como un poquito deslindándose. Entonces ahí es como, piénsalo. O sea, ya llevas esto, estás aquí hoy, digamos que termina el mes y sigues igual, pasa el otro mes, ya estás peor inclusive, ¿cómo te afectaría? No, pues sí, la verdad es que no, pues ya estaría más en problemas, tendría que despedir un par de personas o tendría que hacer. Entonces les empieza a doler eso que ellos quieren ignorar, y ahí podemos jugar como vendedores con esos tiempos, pero que tenga una razón de ser, ¿no? Y no nada más preguntar, sino que tenga una intención real que sea congruente para la conversación que estoy teniendo. Sí, totalmente. Y aquí hay un punto importante, Israel, es que ya es cuando brinca a la N. En este espacio de brincar de la I a la N, es por más que los llevemos a imaginarse escenarios catastróficos en futuro, no tiene el mismo impacto que ha pasado presente. ¿Por qué? Porque es imaginar que ya es real, claro. Y entonces, incluso yo te diría que se puede enfriar, porque ¿en qué me afectaría? Hijo, bueno, pues tendría que tal. Como no me lo quiero ni imaginar, entonces no me lo imagino y mejor me cierro. Me quedo igual. Claro. Entonces, y es, fíjate, clave lo que dices. Entonces, ni me muevo, ¿no? La inacción es una acción. Entonces, claro, ni me muevo. Aquí me quedo. Entonces, brinca el otro, nos brincamos de fase, donde sí vamos a hablar solamente de pasado, de presente, pero el 90% de futuro. ¿Qué es lo que nos encanta a la gente? ¿Por qué compramos un boleto de lotería? ¿Por qué compramos un boleto del Melate? Porque nos encanta ilusionarnos, porque vivimos más felices pensando en un futuro positivo que en nuestra realidad presente. Entonces, ¿qué es lo que te hago? Esas preguntas de
de deseo, que vienen ya en la última fase, ahí sí te hablo, pero ya no te hablo de tu problema, Israel. Te hablo de cómo te voy a dar solución a tu problema. Por ejemplo, ¿en qué te beneficiaría, querido Isra, que en 3 meses tuvieras mapeado en una pantalla todo lo que está pasando con tu flotilla, movimientos, cargas, pesos, tal? ¿Qué beneficios traerá para ti? Como es algo bonito y es algo que ilusiona, es más, los clientes hasta se cambian. Se te antoja. No, mira, lo que podríamos hacer, claro. Sí. Entonces ahí los antojas. Entonces, o sea, me acabas de dar un muy buen insight, porque al final a mí sí me gusta hacer preguntas de qué pasa si no lo resuelves, y me han funcionado, pero también hago preguntas de ¿y qué pasa? O sea, hay gente que no sabe visualizar, no se imagina, ¿no? También me gusta hacer, oye, ¿qué pasaría si las cosas mejoran, ya estás vendiendo más o ya resolviste este proceso, ya no tienes ese gasto, tus procesos operativos son más fluidos? Y luego también es como que se quedan cortos, entonces los ayudas. Lo que voy a hacer es hablar menos del futuro negativo para no futurear negativo y positivo. Entonces, situación, ¿cómo estás? Problema, identifica ese problema, te echo limón a la herida, ¿no? Ya vi tu dolor, pero no es una vitamina, ahora sí te va a dar un painkiller que te duela. Sí. Y luego entonces, necesidad o recompensa, como lo dice, que es ahora sí te ayudo al deseo. Esto es lo que va a pasar en tu futuro, cómo ser. Y no te lo digo yo soy buenísimo y te voy a dar lo mejor y con esto ya olvídate de los problemas. Es, ¿qué pasaría, Paco, si en 3 meses ya tienes esto resuelto, ya estás ingresando más dinero, ya tienes más tiempo de regreso? Cuéntame. Pero ya lo incluso, futureo fíjate, a lo positivo, ¿no? Claro, pero acá y tanto en las preguntas anteriores como en las negativas como en las positivas, escenarios positivos y escenarios negativos, que nuestra pregunta sea lo más concreto, porque algo también que solemos hacer, Israel, es, y estás consciente que te afectaría en esto y en esto y en esto y en esto y en esto, pues ¿cuál va a ser la respuesta del cliente? Ah, sí. No, llévalo a que, mira, mi Bob Pike, uno de mis gurús en temas de formación, decía que nadie discute con su propia información. En mi tierra le decimos a rajarse a su rancho, ¿no? Si tú haces que el cliente te diga todo eso, es lo que te va a ayudar a tus objeciones. ¿Por qué? Porque ya te dijo en todo lo que te afecta. No se lo dijiste tú. Y aparte, esto tiene que ver con programación neurolingüística, psicología del cliente y demás. Es, si yo hago que tú me lo digas, hombre, cuando yo reconozco algo, Isra, en mí soy mucho más consciente y le pongo mucho más atención. Si tú me dices, oye, Paco, es que ya estás bien gordo, otra vez subiste de peso, te voy a decir, sale, güey, sí, pasa. Cuando yo me doy cuenta, digo, ay, y entonces busco una solución. Claro. Y en las de futuro positivas, lo mismo, Isra, porque incluso cuando el cliente lo verbaliza, tiene su actitud del ya me vi, del me late, del ya me vi, es, y podríamos hacer esto, y podríamos hacer esto, y podríamos tal, y lo ilusionas. Si tú le dices todos los beneficios, va a acabar en un, claro. Estaría padre, estaría bueno, sí. Pero no genere conciencia. Entonces, preguntas como, ¿en qué te beneficiaría tener un mapa con toda tu flotilla? Que podría hacer esto, y que podría hacer esto, y que podría hacer esto, y que podría tener esta información, y que podría tomar decisiones, y qué tal, y qué más, y qué más. Pues ta. Entonces, ya, échale, dime. Claro, por sí, supuesto. Claro. Dime y ahí más, es donde entras tú, ¿no? Yo soy esa oferta de valor. Ahora sí, oye, pues esto ahí que me está diciendo. Pues, ¿qué crees? Ajá, ¿no? Claro. ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, que ahí es lo que platicábamos, Paco, cuando estábamos hablando en persona, que lo poderoso de Spin es justo esta estructura de desarrollo de preguntas que tienen un principio y un final que te permiten guiar al prospecto a un lugar que ya sabes que lo quieres llevar persuasivamente, éticamente, generando valor. Y luego falta el cierre, ¿no? Luego falta el, bueno, pues, cuando hablamos o cuando pagas o cómo le hacemos, ¿cierto? Entonces, sí. Complemento habilidades y metodologías que me permitan ser un vendedor completo que sabe abrir, sabe guiar, sabe hacer seguimientos. Como dice Neil Rackham, en este estilo lo voy a parafrasear, el cierre es todo lo que implica
una decisión, un compromiso en el avance a la venta, ¿no? O sea, no cierro al final cuando me pagan. Sí, obviamente ese ya es tu compromiso de cierre y ya te pagaron. Pero cierro en esta cita, cierro en esta pregunta, cierro en este compromiso, cierro en este avance. O sea, todo el tiempo voy cerrándolos, quitándome objeciones, desarrollando necesidades para que al final solitos digan, oye, pues todo me encantó, ¿dónde? ¿Cómo procedemos? ¿No? En lugar de empujar la venta porque soy buenísimo y tengo lo mejor. Mira, sí, y mira, hay muchos procesos que te ayudan a fortalecer tu cierre de ventas, ¿no? Que se enfocan en la parte final del cierre. Para mí, no todas las ventas son iguales, cada proceso es diferente, partamos desde ahí. Pero si llevaste una muy buena entrevista, el cierre debe ser es más, para no ser el cierre como tal, la toma de decisión debe ser una consecuencia de la entrevista. Es decir, si al final le tienes que hacer manita de puerco al cliente, tienes que hacer todo esto, significa que tu proceso, que tu producto o solución no le hace fit al cliente. O porque es más caro, porque es más barato, porque está más tiempo, por lo que sea. O no entendió, entonces, no le quedó claro, no. Por supuesto. Y a veces, ¿por qué no entendió? ¿Por qué no tal? Pues porque nunca le dejaste hablar, hijo, porque te soltaste como el perico a como el merolico. Claro, entonces sí, ciertamente hay cómo armas tu propuesta de valor, que acá también es bien importante que entendamos, que lo entendemos, pero a veces nos hacemos que no. Que el único, Isra, y esto es bien importante, que el único que puede decir si tu propuesta le agrega valor al cliente o no, es el cliente. Y entonces de pronto acá con este ego que te digo que tenemos los vendedores, no, es que esto te agrega valor a ti inmensamente porque Mangos, el único que puede decir, el único red, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿con base en qué armo mi propuesta de valor? Tiene que ver ya con los motivadores de compra, si son racionales, si son de solución, si son económicas, si son de afecto, pero el cierre sí debiera ser una consecuencia de una buena entrevista. O si no el cierre, Isra, que el otro día en la conferencia que dabas te oía, minimizar ese arduo, fastidioso seguimiento. Si hiciste una buena entrevista, debes tener mucha claridad al terminar la entrevista. Si el cliente aún no ha tomado la decisión, debes tener, por eso te decía, es muy eficiente mucho tu proceso de ventas. Sales de esa entrevista diciendo, aquí no va. Claro. Porque la solución cuesta $1,000,000 y este cuate tiene 90,000. No va. Le exageré, ¿no? Pero no va. Sí. O hoy no tiene tanta bronca para implementar una solución que le va a implicar más bronca. Entonces, no va, pero que salgamos de esa entrevista. Claro, con esa. Acá le meto 2 llamadas de seguimiento más, no le meto más, ¿no? Acá sí, que salgas con esa claridad, porque vas a saber con toda la información que te dio, con toda la información de tu solución, si eso va a ser fit o no va a ser fit. Claro. Y tengas, oye, es económico, entonces ahí utiliza, por ejemplo, la metodología Scamper, que te ayuda a darle una vuelta a tu solución, que quitas, que pones, que agregas, que modificas, pero con la información. La clave es tener la información del cliente. Por eso yo no le digo una cita de venta, es una entrevista de descubrimiento, porque terminamos y puede ser que nunca volvamos a hablar, no te puedo ayudar, gracias por tu tiempo, listo, calificamos, descalificamos, ¿no? No es siempre all-in, no porque ya me dio la cita o porque respondió a mi publicidad o porque me tardé 6 meses prospectándolo y ya lo fui a ver. Tengo que llegar hasta el final, voy viendo hasta dónde y si no necesita, no pasa nada, por lo menos ya hablamos, yo no pierdo mi tiempo haciendo seguimientos innecesarios y al que sí, no se me distrae, no me distraigo y le doy prioridad y lo llevo allá, ¿no? Oye, es correcto. Creo que han volado estos 50 minutos, Paco, hay mucha carnita para darle esta metodología, es una belleza. Les dijimos, no se iban a ir con las manos vacías, hay mucho que aplicar. 2 preguntas más que podamos profundizar hacia pues seguir generando valor y al final te dejaré también que resumas en tus palabras el valor que has encontrado en la metodología en todos los vendedores que has ayudado, ¿no? Para como que
ponen la cereza en el pastel. Pero antes de eso, 2 preguntas, Paco, que siempre me gusta hacer, que primero es, ¿qué libro has leído últimamente que te ha cambiado la vida? Luego no me gusta decir, te cambió la vida el libro, pero que últimamente te modificó la perspectiva o la manera de ver las cosas. ¿Sobre ventas o sobre negocio, lo que sea? O sobre lo que sea. Mira, hay un libro que no fue leído recientemente, pero yo creo que me marcó muy a profundidad, que se llama The Outliers, de Malcolm Gladwell. Ajá, ok, sí. Ahí lo tengo acá atrás, no lo he leído. habla de muchos ejemplos de deportistas y de personas exitosas. En esta vida habemos los virtuosos que nacemos con un gran talento. Bueno, hay, y habemos los que somos picapiedra, ¿no? Y que machacamos, que es más esfuerzo que por otra cosa. Que yo sí me considero, desde la parte deportiva, que mi vida está ligada tremendamente al deporte y tal, no soy un virtuoso hábil, pero lo que habla el libro es la repetición. El hacerte un maestro en algo es simple y sencillamente repetición. ¿Por qué lo traigo? Por 2 cosas. Uno, ejemplo como Tiger Woods, que ha sido uno de los más grandes, sino es que el más grande golfista, Michael Jordan, el más grande basquetbolista, la cantidad de prácticas que hacían, Michael Jordan, la cantidad de tiros, Tiger Woods, la cantidad de golpes que daban, a diferencia de sus competidores, era abismal. ¿Y por qué lo traigo? Que me modificó ciertas cosas y lo traigo con Spin Sales, porque Spin es taca, y acostúmbrate a hacer preguntas y el día que sueltes la práctica de hacer preguntas, ese día pierdes la habilidad. Aparte de la habilidad para hacer preguntas, es que nunca las dejes de hacer, que practiques. Entonces ese libro, léetelo ya. Ya toca, claro. Que es buenísimo. Y justo es algo que es muy importante en los vendedores, que tal vez llevas 10 años vendiendo, 15 y sigues improvisando y sigues haciendo las cosas de una manera, pero es la repetición la que nos lleva a esa, ¿no? Yo digo que las ventas es una profesión de alto rendimiento. Pusiste ejemplos de deporte que también me encanta, Michael Jordan, Tiger Woods, son de alto rendimiento, son deportistas que practicaron horas y horas y horas. El campeón no se hace en el torneo, en la final, se hace todas esas horas que nadie lo ve. Y los vendedores se quejan que no venden, que el cliente no decide, que la gente no entiende, pero más bien tú no eres el que estás entrenando. No estás viendo tus llamadas, no estás haciendo más preguntas, no te estás sentando con tu compañero 1 hora al día, que no es nada, a entrenar, a practicar, a darle, ¿no? Y entonces por eso es que sigues estancado y justo es esa repetición la que te lleva a la punta de la pirámide, ¿no? En todos Correcto. los sentidos. Repetición. ¿Y un consejo que te han dado últimamente que también te modificó la perspectiva? Consejo. Mira, soy fanático de siempre conversar con la gente mayor que yo. Y hace tiempo iba mucho con un tío que quise mucho, ya murió mi tío Enrique, que fue como otro papá. Y este consejo no me lo dio a mí, se lo dio a Héctor, mi primo, pero estábamos sentados en la misma mesa. Y algo había pasado con Héctor, mi primo, y le dijo mi tío Enrique. Le dice, mira Héctor, en esta vida lo que no es flexible se rompe. Y lo que se rompe no sirve. ¿A qué voy con todo esto? A esta flexibilidad, esta adaptación de no querer ir tan testarudo, por ejemplo, hace rato que decías, darte cuenta que ese cliente no va a dar. Pero no, hay veces que no. Sí. Pero eso me llevó a esta flexibilidad de poder entender, y algo que ha sido un común denominador en mi vida es recalcular. Y a veces Waze te lleva por un lado y te dice recalculando, y así es la vida. Entonces, si no tienes esa flexibilidad, pues no va a pasar absolutamente nada. Sin duda. Qué buen consejo. Sobre todo que no era para ti, pero seguro te quedó más grabado. Pero lo agarré. Como, wow, sí es cierto, te cayó en el momento. Exacto. Que tenía que caer.
Buenísimo, Exacto. Francisco. Brevemente, ¿por qué los vendedores que nos escuchan tienen que entender que el poder de hacer preguntas, la metodología SPIN y de qué manera has visto que eso cambia en los vendedores con los que has trabajado, que antes de que la supieran a los resultados de después, ¿no? O sea, ese antes y ese después, al entenderla, repetirla y aplicarla en todas sus ventas. Mira, por dos cosas, Isra. Uno, porque se dan cuenta que el protagonista, que la estrella de la función es el cliente, no es él. No soy yo vendedor acá, el protagonista estrella que quiere figurar primera plana. No, es el cliente. Si no hay cliente, no hay venta. Si no hay vendedor, sí puede haber una venta o una compra. Claro. Entonces, que el protagonista, que se den cuenta y se dan cuenta que el protagonista es el cliente y entonces trabajan con base ahí para el cliente. Y la segunda es que es una herramienta más, es como si fueras Bob el constructor y el hacer preguntas de situación, de problemas, de identificación, de necesidad, es como tener un martillo, unas pinzas, un cincel, un desarmador, que la traigas en tu cinturón de herramientas como vendedor y que sepas en qué momento aplicarla. Si quieres hacer más consciente a tu cliente, si quieres sacar más información, si quieres llevarlo a que se imagine. Es un cinturón de herramientas tan dúctil que lo puedes utilizar en el momento que tú quieras, de la manera que tú quieras. Claro. Las habilidades de venta son de las más valiosas que se pueden cultivar y mucho de eso es saber hacer preguntas, saber persuadir, saber negociar, ¿cierto? Entonces no es algo que flojera hacerlo, no lo necesito, sino dónde lo aprendo, cómo lo empiezo a practicar y sin duda podrán ver que empiezan a cerrar más ventas, por lo menos a sacar más información y entender a sus clientes, ¿no? De una manera más... Que eso se convierte automáticamente en venta. Si tu producto es para ese cliente, se va a vender. Sí, no tienes que hacer tanto esfuerzo. Claro. Bien, Paco. ¿Va? ¿Dónde te encuentran? Si quieren saber más de Plenia, de ti, ¿cómo pueden conectar contigo? Pues en redes estamos como Experiencias Plenia, en Instagram, en TikTok, en YouTube. En YouTube estamos como Plenia México y ahí nos pueden encontrar. Ahí vamos subiendo contenido de vez en vez, contenido de ventas, contenido de management, contenido de desarrollo. Entonces, ahí estamos. En @Experiencias Plenia, es correcto. Buenísimo. Igual van a estar aquí en la descripción, escritas. Y muchas gracias por todo el conocimiento, por todo esto que nos dejaste acá. Mucho que pensar, mucho que aplicar, Paco. Y ha sido un placer tenerte por acá en Domina el Arte de Vender. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Isra. Un placer trabajar siempre contigo y con la profesión más hermosa del mundo, que es el arte de vender, de llevar satisfacción a un cliente. Amén. Buen cierre. Muchas gracias. Gracias, Isra. Gracias. Muy rápido antes de despedirnos, si todavía no conoces la comunidad de la evolución del vendedor en Ventas Sencillas, te invito a que lo hagas. Esta es una comunidad que cada vez irá creciendo mucho más, en donde he puesto todo mi entrenamiento, prospección, seguimientos, manejo de objeciones, cierre, negociación, persuasión y recursos que le doy a la gente que paga por la mentoría completa más de $5,000. Y esto es por una cantidad muchísimo menor. Así que si esto te interesa y estás listo para evolucionar y para seguir llevando tus ventas al siguiente nivel y multiplicar tus ingresos, solamente regresa a Instagram y escríbeme comunidad y sabré que te tengo que enviar la liga y nos vemos por ahí para más contenido de valor.